extraordinariamente simpático. La deuda. Desde tiempos milenarios siempre se ha tenido un gran prejuicio en relación al deudor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tenemos que perdonar al deudor, es que la conceptualización de la deuda es una especie de pecado. Entonces, al conceptualizar a la deuda como pecado, ¿a quién se está conceptualizando como virtuoso? Al acreedor. Y es un prejuicio. Para la Edad Media existían cárceles especiales para los deudores. Daniel Defoe, un inglés, el autor de Robinson Crusoe, fue a la cárcel por deudor. Pero el deudor no pagaba. No, fue a la cárcel por deudor porque hizo un mal negocio. Entonces no existía la ley de quiebras. Ahora protegen a las corporaciones y a algunos individuos también. No protegen mucho a los que tienen hipotecas de casa, ¿verdad? Porque como que han ejecutado miles de hipotecas aquí en Puerto Rico. Pero protegen bastante al banco. Así que debemos empezar por señalar que tener deudas no es malo, ni tampoco es bueno, es simplemente neutro, depende de qué tipo de deuda se tiene, para qué se utilizó el dinero que tomó prestado, quiénes son los acreedores, cuáles son los términos de la deuda, los intereses, los plazos, cómo se está sirviendo esa deuda. Cuando dicen servicio de la deuda, lo que quieren decir es cómo se está pagando, cómo el deudor la está pagando. ¿Por qué los gobiernos incurren en deuda? Porque la mayor parte de las mejoras de capital, es decir, de las construcciones, acueductos, energía eléctrica, carreteras, edificios, se hacen financiados. Como la mayor parte de las casas que tienen los individuos, las compraron financiándolas. Así que es el mismo concepto. La deuda de Puerto Rico fue aumentando paulatinamente, poco a poco, a lo largo de las décadas, a medida que el país se industrializaba. ¿Cómo se electrificó Puerto Rico? A lo largo de la década del 50 y del 60. Yo no sé si ustedes recuerdan los helicópteros en los campos de Puerto Rico hincando pozos. Es decir, hincaban pozos y dejaban, pozos no, hoyos, y dejaban caer el poste. Bueno, pues esa infraestructura se estaba financiando. Se emitían bonos, que son unas especies de pagarés. Emiten bonos, me prestas dinero, y el tenedor del bono se convierte en mi acreedor. Eso es sencillo. La deuda pública de Puerto Rico, aquí tenemos muchos números, no nos vamos a referir a todos, por eso se las repartí para que ustedes se los lleven para su casa y allá los digieran. Recuerden que los números son como los seres humanos. Si usted los tortura, son capaces de decir cualquier cosa. Así que tenemos que tener cuidado con los números. Muchas veces se forman discusiones, no únicamente en el cafetín de la esquina o en la barra, sino también entre analistas políticos sobre distintos números. Y a veces todos los que están discutiendo tienen razón. El problema es que están refiriendo a fuentes distintas. Y por lo tanto, las fuentes distintas tienen esquemas conceptuales distintos. En Puerto Rico, si usted utiliza la Junta de Planificación como fuente para la deuda de Puerto Rico, va a encontrar unos números distintos a los que publica el Banco de Fomento. ¿Por qué? Bueno, porque el marco conceptual de la Junta es distinta a la del banco. O hay unas deudas que excluye la Junta de Planes, porque son deudas de corto plazo y solamente está incluyendo las de largo plazo, las que se pagan a largo plazo. Así que a veces nos involucramos en discusiones bizantinas cuando no es necesario. Las que ustedes tienen aquí son reproducidas del Banco de Fomento, que es el agente fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y son las que usan
los bonistas, los acreedores. Y es la fuente más completa. Aquí no hay exclusiones. En la publicación de la Junta de Planes casi siempre se excluye la llamada deuda extraconstitucional a la que nos vamos a referir dentro de un momento. No es tan importante, pero hay que referirse a ella porque sí tuvo bastante importancia. Y tiene importancia política. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la deuda? En la primera página están. Primero, la deuda del gobierno central. No hablemos de números todavía. Esta deuda del gobierno central se compone de lo que se llaman obligaciones generales. Esos son bonos emitidos por el gobierno central. Pero además, y esto es lo que a veces no se sabe, incluye los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos. ¿Por qué incluye los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos? Porque la Autoridad de Edificios Públicos es una corporación cuyos ingresos dependen eminentemente del pago de renta de los edificios del gobierno. Y el pago de renta de los edificios del gobierno depende eminentemente del ingreso contributivo. Por lo tanto, está incluido en el gobierno central. La Autoridad para el Financiamiento Público también la incluyen ahí. La Autoridad para el Financiamiento Público es una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento. El Banco Gubernamental de Fomento tiene varias subsidiarias virtuales. No existen. Existen en papel. Son virtuales, básicamente. Muchas veces el mismo director ejecutivo es el presidente del banco y la junta de directores del banco. Está la Autoridad para el Financiamiento Público. Hay otras. COFINA también, pero no está incluida aquí, no está incluida en el gobierno central. Hay otras, una serie de entidades. AFICA, tiene un montón de siglas, muchas veces usan las siglas en inglés, otras veces en español. Recuerde que el grueso de los documentos que publica el banco es para uso de los bonistas y son publicados en inglés. De hecho, la contabilidad del gobierno se hace en inglés realmente. Luego se traduce para efectos locales, pero el idioma oficial, aunque no nos guste, es ese. Es el idioma imperial. Aparte de la deuda del gobierno central, está la deuda entonces de COFINA. Ya esta es otra corporación adscrita también al Banco Gubernamental de Fomento. Pero ¿por qué no está incluida acá en el gobierno central? Porque en el caso de COFINA se estipuló que sus ingresos iban a provenir del IBU y no van al Fondo General nunca. Antes de que el IBU llegue al Fondo General, que es el fondo del gobierno central, COFINA ha cobrado. Ustedes recuerdan que el IBU es un 7%, 5.5 es estatal, 1.5 es municipal. Ese 5.5, parte va a COFINA. ¿Qué parte? Lo que necesite, todo lo que necesite COFINA, los primeros meses del año fiscal lo cobra. Luego, lo que sobre, para el Fondo General, que es el grueso realmente. Así que no estipularon un punto porcentual ni 2 puntos porcentuales. A veces decimos por ahí equivale a un punto, equivale a 2, pero no lo estipularon. Tercero, las corporaciones públicas. Fíjense que ya habíamos hablado de corporaciones públicas, porque el banco es una corporación pública, COFINA es una corporación pública, pero son corporaciones públicas financieras adscritas al banco. Estas corporaciones públicas de que vamos a hablar ahora son las eminentemente comerciales. Sí, sobresalen entre estas la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Cajeteras. Y los ingresos de esas entidades no dependen de las contribuciones, dependen de la venta de servicios. Técnicamente deberían ser autofinanciables y así se concibieron. No deben depender del gobierno. Para nada. Sabemos que no ha sido del todo así. Y eso ha complicado el cuadro fiscal del gobierno. Los municipios. También los municipios hacen infraestructura, parques, calles.
Y, por último, una deuda clasificada como, con una expresión muy extraña, deuda que no grava el erario. ¿Cómo que no lo grava? Pero bien, ahí está. ¿Y de dónde viene esa deuda? Pues del fideicomiso de niños, de bonos emitidos por AFICA, que es una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento. ¿Por qué la colocan aquí? Ellos sabrán. De bonos de actividades privadas, como por ejemplo el Teodoro Moscoso. Para el Teodoro Moscoso se emitió una deuda y el gobierno garantizó parte de esa deuda. Parte de esa deuda está aquí, deuda que no grava el erario. ¿Pero cómo que no lo grava? Bueno, no grava las contribuciones anuales, porque la deuda del Teodoro Moscoso se paga de lo que usted paga en peaje en el Teodoro Moscoso, y el Teodoro Moscoso, la entidad que lo administra, es una entidad privada. De hecho, tiene un contrato hasta, creo que de 30 años, que es esta compañía de autopistas española, ¿no? Bueno, ahora vamos a los números, pero no vamos a ver todos los números, no nos vamos a complicar la vida más de la cuenta. En la columna de la izquierda ustedes tienen el emisor de la deuda, es decir, cuál es la entidad gubernamental que emitió la deuda, que cogió prestado, que tomó prestado. Empezando por el gobierno central y siguiendo por las corporaciones públicas a lo último. Nos vamos a fijar en la columna numérica de diciembre del 2012, que es la más reciente. Aquí están comparando con el 2008, porque esto lo presentó el banco a la Asamblea Legislativa hace 3 meses, cuando estaban para la aprobación del presupuesto en abril del 2013. Por lo tanto, se están refiriendo a la deuda acumulada, de Puerto Rico hasta el diciembre del año 2012. Estamos, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda del gobierno central que se denomina constitucional? Pues mire, 10.598 millones. ¿Por qué la denominan constitucional? Porque esa deuda tiene una particularidad, y es que tiene un tope, no en sí la deuda, pero sí el servicio de la deuda. El servicio de la deuda no puede exceder el 15% de los ingresos, del promedio de ingresos contributivos en los 2 años anteriores a la emisión de la deuda. Cuando hablan del margen prestatario dispuesto por la Constitución, están hablando del margen prestatario de esa deuda. Esa es la deuda constitucional, la que está restringida por ese 15% de servicio de deuda. ¿Hay margen prestatario? Sí hay margen prestatario. Después les explico algo del margen prestatario, pero ¿dispone el gobierno central de margen prestatario en términos constitucionales? Sí. ¿Que pueda emitir deuda en el mercado? Eso es otra cosa. Que haya gente interesada en comprar los bonos de Puerto Rico en buenos términos, eso es otra cosa. Parte de la deuda del gobierno central, repito, es esa constitucional, pero además tenemos la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos, 4.000 millones. Es una entidad que debe mucho dinero, porque el grueso de los edificios del gobierno, desde el centro cardiovascular hasta las escuelas, hasta edificios de los tribunales de justicia, han sido construidos emitiendo bonos. ¿Quién los ha emitido? La Autoridad de Edificios Públicos, que contrata entonces a unos constructores privados y le paga para que le construyan los edificios. ¿Quién es el titular de esos edificios del gobierno? La Autoridad de Edificios Públicos. ¿Cómo va a pagar esos bonos? Con el alquiler que deben pagar las agencias. ¿Qué agencias? Pues el Departamento de Instrucción en el caso de las escuelas, los tribunales, la rama judicial en el caso de los tribunales. Perdón. Algunos pagan, otros no. Hay muchos que no pagan. Casi siempre, por ejemplo, el centro cardiovascular tengo entendido que no ha pagado nunca un centavo. Pero entonces, edificios públicos tienen que pagar. ¿Cómo paga? Haciendo maroma financiera. Pues vuelve a emitir deuda y refinancia, y entonces lo que le paga instrucción lo utiliza para pagar acá, quedando en deuda con
otras entidades públicas, de lo que yo denomino subsidios cruzados. Tú me debes a mí, yo te debo a ti. Tú me debes a mí, yo te debo a ti. La Autoridad de Edificios Públicos le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad Eléctrica le debe a Edificios Públicos, que a su vez le debe a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que a su vez le debe a la Autoridad de Edificios Públicos. Vaya usted a ver. Estos bonos de pensión que aparecen ahí son cerca de 3.000 millones, que los garantiza también el gobierno central. Fueron cerca de 3.000 millones que emitieron hace unos años atrás, creo que para el 2008, para capitalizar al sistema de pensión, al sistema de retiro central, y que obviamente no resolvieron el problema y luego, como ustedes muy bien saben, se legisló. Estos trans son, creo que yo lo había apuntado por aquí. Son Tax Revenue Anticipation Notes, es que lo ponen en inglés. Las trans son financiamiento a corto plazo. Déjenme explicarle cómo funciona esto. ¿Perdón? Bueno, no tanto. Fíjate que el gobierno tiene que estar pagando constantemente a sus empleados, a sus contratistas y demás. ¿Y cómo es que paga? Va recibiendo dinero, porque usted dice, usted no paga las contribuciones el 15 de abril, usted llena la planilla el 15 de abril, pero usted la está pagando a lo largo del año. Así que el gobierno constantemente está recibiendo y pagando. A veces se descuadra un poco y dice, caramba, tengo que emitir unas notas, tengo que tomar prestado para empatar este mes, pero eso va a ser pagadero con el recaudo contributivo. Y efectivamente son notas de corto plazo que se deben pagar a lo largo del año. Así que son notas de financiamiento de corto plazo. Como ustedes verán, no ascienden a una gran suma cuando se comparan con las partidas anteriores. Eso son pagarés, pero pagarés se le llama a todo, inclusive a los bonos, ¿no? Pero son pagarés de corto plazo. Son Tax Revenue Anticipation Notes. Son pagarés que se anticipan por concepto de las contribuciones que vas a recibir. Bueno, el total de la deuda del gobierno central para diciembre del 2012 aparece ahí, son 22.000 millones. Ese es del gobierno central. Pero ahora viene Cofina, que no la incluyen en el gobierno central. Es parte del gobierno central porque es una corporación adscrita a el Banco Gubernamental de Fomento, pero no la incluyen por esa disposición, congelación a el IVU, al impuesto sobre la venta y el uso. ¿Cuánto debe Cofina o cuánto debía a diciembre 12? Pues casi 16.000 millones, 15.982 millones. ¿Para qué se creó Cofina? Cofina se creó eminentemente para pagar la llamada deuda extraconstitucional de la que no hemos hablado todavía y todavía no vamos a hablar. Pero era para pagar una deuda que no tenía respaldo, que no tenía colateral. Y crearon Cofina, que sí tiene colateral, que es el IVU. La crearon. ¿Se utilizó para eso? Parcialmente. Se ha utilizado para muchas cosas. Ha sufragado parte de los costos de la reforma de salud. Se han utilizado para gastos operacionales. Así que se utilizó para muchas cosas y no exclusivamente para los fines para los que había sido creada. Por lo tanto, la deuda de Cofina en muy pocos años, Cofina se creó a mediados de la administración del gobernador Acevedo Vilá. Así que no hace mucho. Ya en el primer año de creada ya tenía como 4.000 o 5.000 millones de deuda. Y luego, con la próxima administración, completaron el cuadro. Y ahí tienen alrededor de 16.000 millones.
Luego vienen las corporaciones públicas más convencionales, como energía eléctrica y carreteras. Ahí el total es 26.000 millones. Recuerden una cosa, la del gobierno central y la constitucional están respaldadas por las contribuciones, las de las corporaciones no. Las de las corporaciones están respaldadas por los ingresos de esas corporaciones, que son ingresos, llamémosle comerciales si se quiere. Esos son 26.000 millones. Luego vienen la de los municipios, 3.780 millones. La de los municipios, muchas contraídas con bancos comerciales, muchas contraídas con el mismo Banco Gubernamental de Fomento, porque esto incluye la deuda con el banco, aparte de la emisión regular de bonos. La de los municipios está respaldada eminentemente por el recaudo de la contribución sobre la propiedad y tiene unos límites con relación al valor tasado de la propiedad en el municipio. Es decir, el límite se remite a creo que un 10% del valor tasado, aunque hay variaciones entre unos municipios y otros. Así que el total de deuda de todo el aparato público, ya sea gobierno central, ya sea corporaciones públicas, ya sea municipios, es 68.000 millones. A lo que se añade una parte menor, que es la parte que habíamos identificado acá, deuda que no grava al erario, y a mí siempre me parece esa expresión un contrasentido. María de Lourdes le debe al caballero aquí, pero esa deuda contraída con él no grava a María de Lourdes. ¿Cómo que no la grava? ¿Me comprenden? Bueno, pues hay unos 2.000 millones adicionales y por eso ustedes ven a veces que en unas publicaciones dicen que la deuda pública es de 68.000 y en otras dicen 70.000, porque a veces incluyen y a veces excluyen esta última partida que hay aquí. Pero no hay que discutir por 2.000 millones ni por 3.000 millones, porque eso es, obviamente no es gran cosa dentro de este marco. La próxima página se titula Evolución de la deuda del gobierno central, únicamente del gobierno central. Las obligaciones generales, ya lo dijimos, 10.598 millones, esos son los que disponen, los que están cobijados por el margen prestatario que dispone la Constitución. A la derecha, por fin tenemos la deuda extraconstitucional. Adviértase que ha oscilado. Era 3.577 millones en el 2000, subió a 6.977 millones en el 2004, luego baja porque la asume Cofina. Pero fíjense que lo que asume Cofina son como 4.000 millones, no los 16.000 que debe, así que Cofina emitió deuda con otros propósitos, además de lo que emitió para al menos bajar la deuda extraconstitucional, pero no la saldó. Y luego ahora sube un tanto para el 2012 y está en alrededor de 3.269 millones a diciembre del 2012. Esa deuda es deuda que tiene que respaldarse con asignaciones legislativas especiales, no está cobijada por la Constitución. La primera vez que yo oí hablar de esa deuda fue hace muchos años. Yo pertenecía a un comité en la Universidad de Puerto Rico al que pertenecía don Roberto Sánchez Vilella, que entonces era profesor en la Escuela de Administración Pública. Yo era profesor en el Departamento de Economía, que es la misma Facultad de Ciencias Sociales. Pertenecíamos a un comité académico, no recuerdo cuál era la tarea del comité. Si yo estaba, la tarea del comité no debe haber sido muy importante. El asunto es que un buen día, cuando salimos al estacionamiento, luego de acabada la reunión, don Roberto me llama y me dice: mire, Catalá, yo le quiero enseñar aquí habíamos desarrollado alguna amistad, no íntima, pero una amistad respetable.
y me dice, yo quiero que tú veas estos números. Yo miro los números, unos documentos que él tenía, y yo digo, caramba, eso es deuda emitida por el gobierno. Sí, me dijo, pero es deuda inconstitucional. Eso fue para el año, y entonces era algo menor, Creo que fue para los últimos años de la administración de Hernández Colón. Luego, bajo la administración del doctor Rosselló, pues la deuda extraconstitucional asumió un rol protagónico, para decirlo de manera elegante. Los bonos de pensiones, pues eso no hay que discutirlo mucho, son los bonos que emitieron para solventar al sistema de retiro, pero que se quedaron cortos. Y lo otro es la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos. Adviértase que ha subido bastante. No. Del déficit podemos hablar luego, pero no es, en este caso coincidió con el déficit del 2009, que fue 3.200 millones, luego el déficit bajó considerablemente, bajaron la nómina un montón, bajaron la nómina como por 1.000 millones. Era como de 7.000 y la bajaron como a 6.000. Podemos mencionar lo de la nómina al final, que les tengo un resumen del presupuesto, casi por curiosidad. ¿Perdón? Para Cofina absorber parte de esa deuda del gobierno, tuvo que endeudarse porque tuvo que emitir bonos. Sí, bueno, Cofina lo que hace, Cofina no es otra cosa que una emisora de bonos, nada más. Es que no es nada más. Para eso es que existe. Existió para que la deuda extraconstitucional tuviera respaldo, porque la deuda extraconstitucional no tenía colateral. Pero ¿qué pasa? Que no únicamente emitió bonos para absorber esa deuda extraconstitucional, sino que emitió bonos para otros gastos operacionales del gobierno, incluyendo compras de materiales para el salud. Así que imagínense. Vamos a la otra página. Aquí resumen el asunto de Cofina. Aquí está resumido el asunto de Cofina. Fíjense que Cofina ya tenía en el año fiscal 2008 6.000 y pico de millones de deuda. Luego sigue, todo esto son emisiones de bonos. ¿Para qué los utilizaron esos a lo largo de esos años? Pues entre otras cosas, aquí a la derecha está, uso de fondos de Cofina del 2009 al 2012. Pues para el fondo de estabilización, que era el fondo de estabilización, María de Lourdes, sí era para en parte sufragar el déficit presupuestario. El repago de préstamos al Banco Gubernamental de Fomento, es decir, el gobierno central le toma dinero prestado al Banco Gubernamental de Fomento. Entonces, Cofina, que está adscrita al Banco Gubernamental de Fomento, emite bonos y así el gobierno central le paga al Banco Gubernamental de Fomento. Mire la tela, el enjambre, ¿no? Repago de préstamos para cubrir déficit. Pago a suplidores. Esos son gastos operacionales. Plan de estímulo criollo y otros. Fíjense que cuando uno emite deuda, cuando un gobierno emite deuda, debe ser para mejoras permanentes, porque si es para mejoras permanentes, la capacidad productiva del país está aumentando. Pero cuando emite deuda para gastos operacionales, hay un grave problema. Si usted toma dinero prestado para construir su casa, ¿cuál es el colateral de su hipoteca? La casa. Ahora, si usted toma prestado para el arroz, la habichuela y la cerveza y para pagar la luz, ¿cuál es el colateral? Y esa es la diferencia.
cubrir unas deficiencias que tenían dinero. ¿Cómo es posible que si eso es una... Estamos hablando aquí de que es una ilegalidad. Si yo cojo dinero de una agencia que está buena, saludable, para pagar unos gastos que yo tengo sin reponerlo, obviando la Cámara Legislativa. Pero se nos olvida una cosa. Se nos olvida una cosa. Se olvida otra, de las cuales todos ustedes son responsables. Y es la siguiente. No, es la siguiente. Es la siguiente. En el 87 hubo una reforma contributiva en Puerto Rico. 87. Que redujo los impuestos a las corporaciones y a los individuos. Y todo el mundo aplaudió. En el 94 hubo una reforma contributiva que redujo los impuestos a las corporaciones y a los individuos. Y todo el mundo aplaudió. Si tú reduces las contribuciones y no reduces los gastos, vas a tener problemas. Ahora, ¿son las contribuciones en Puerto Rico altas? Yo insisto en que no. Yo insisto en que no únicamente son bajas, sino que son bajísimas. Bajísimas. Pero ¿y por qué usted, si es contribuyente, siente que no son bajas? ¿Por qué usted siente que no son bajas? Porque probablemente usted está pagando lo que no debe corresponderle a usted. Porque si la base contributiva fuera amplia, si más pagaran lo que deben pagar, pues entonces no habría problema. Pero aquí la evasión, tanto legal como ilegal, porque está la evasión, pero están los créditos, las exenciones. A eso vamos ahorita, cuando vayamos al presupuesto. Bueno, ya aquí terminamos con COFINA, ¿no es así? Un poco, no, surge por ahí por el 2000, por el 2006-2007, bajo la administración de Acevedo Vilá. Con el IBU. Tú la respaldas cuando compras, con el IBU. La próxima página, disciplínense, que yo traigo una regla. La próxima página es de las corporaciones públicas. Esta es de deuda a largo plazo, es decir, bonos, pero también de líneas de crédito con el Banco de Fomento y préstamos con la banca privada. Así que las corporaciones públicas no únicamente emiten bonos, que son deuda de largo plazo, pagadera a 10 años, a 20 años, a 30 años, sino que toman dinero prestado a corto plazo, ya sea al banco público, que es el Banco Gubernamental de Fomento, o ya sea a la banca comercial. Esa deuda aumentó del año 2000 de 12.405 millones a 26.000 millones en 12 años. 12 años se duplicó, más que se duplicó. Ahora, las principales deudas, las deudas más grandes de estas corporaciones públicas, cuya deuda aumentó tan dramáticamente, son 4 corporaciones públicas que tenemos acá, en la próxima página. Número 1, la Autoridad de Energía Eléctrica, casi 9.000 millones, 8.732 millones. 8.732 millones de dólares. Para decirlo en buen castellano, esos son 8 millardos. La gente dice por ahí billones, pero eso es un error. Billones con B es un error, porque billones en la acepción latina sería 1 millón de millones, que son un montón. Aquí lo usamos generalmente en la acepción anglosajona, y cuando escribimos artículos y los mandamos a Latinoamérica y España, como tenemos esta mezcla de inglés y español, pues siempre nos tienen que corregir. Así que millardos. Millardos equivale a billón en la acepción anglosajona. Un millardo son 1.000 millones. Pero yo, para evitarme lo de millardos, que es una palabra bastante fea, pueden creer que uno está diciendo una mala palabra, se puede llevar a una bofetada a uno.
para qué bien luce tu millardo, para evitarme la palabra millardos y la de billones, pues yo hablo de miles y millones y así todos nos entendemos. Pues ahí tenemos la deuda de energía eléctrica, 8.732 millones. La deuda de la autoridad de cajeteras, 7.000 millones. De esos 7.000 millones, que esta deuda fue objeto de discusión en los pasados meses en la prensa del país y en la legislatura. De esos 7.000 millones, la autoridad de carreteras debe a el Banco de Fomento 2.200 millones. Es decir, al propio Banco de Fomento. De esos 7.000 millones hay 2.200 que son una deuda con el Banco de Fomento. Dígame. La duración de los bonos, 10 años, 15 años. La de largo plazo, la mayor parte es 30 años, pero los hay de 10 y de 20. La Autoridad de Acueductos debe 4.000 y pico de millones y la Autoridad de los Puertos a diciembre del 2012, 951 millones. Ahora vienen unos dos hojas que son del presupuesto, no las miren todavía. No, solamente 900 millones. La que más debe es la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora bien, en estos momentos, hoy, los planes de emisión de deuda, ¿cuáles son? Los que está anunciando en estos momentos el gobierno. Cuando digo en estos momentos, en los pasados meses. Pero este discípulo siempre se quiere adelantar. Cójalo con calma. Recuerden que el gobierno siempre hace un estado de situación de todo el aparato gubernamental al 31 de julio. Se suponía que lo tuviera el 31 de julio, pero ya están señalando que no lo van a tener listo el 31 de julio. Eso quiere significar que estos planes de emisión de deuda podrían algunos de ellos posponerse hasta tanto esté el estado de situación, porque los bonistas lo requieren. Me van siguiendo, ¿no? ¿Cuáles son los planes? Lo que estaba diciendo aquí el caballero es correcto. ¿Para qué fue que se impuso el impuesto sobre el petróleo y la gasolina? Para ir orientado a la autoridad de cajeteras. ¿Para qué? Para que la autoridad de cajeteras esté en posición de emitir bonos por 2.200 millones de dólares para pagarle al Banco Gubernamental de Fomento los 2.200 millones para solventar al banco que estaba en crisis. Esa es la primera parte del plan. Segunda parte del plan. Una emisión de 500 a 600 millones, la cifra no está muy especificada, de la Autoridad de Energía Eléctrica para mejoras de capital. Bueno, esa por lo menos es para mejoras de capital, o por lo menos así está anunciada. Tercero, refinanciamiento de 600 millones en obligaciones generales. Esto tiene que ver con el déficit del presupuesto. 175 millones refinanciados de la Autoridad de Edificios Públicos y alrededor de 400 millones la Autoridad de los Puertos. Eso es en planes. No estoy diciendo que eso se vaya a realizar así, sino que eso está en planes. Todo depende de las condiciones del mercado. Ahora bien, usted dirá, me podrá decir a mí, que 70.000 millones de deuda del gobierno de Puerto Rico es mucho. Ni mucho, ni poco, depende. Vamos a ver esto con más detalle. Les voy a tomar de ejemplo un país y busqué 3 fuentes. La CIA, el fact book de la CIA, que es buena fuente, lo buscan en internet y lo pueden encontrar. El Banco Mundial, para cotejar, y Granma. Más distintas no pueden ser las fuentes, ¿verdad? Y me confirmaron los siguientes datos. Voy a hablar de Singapur. La deuda pública de Singapur
es mucho más grande que la de Puerto Rico. La de Puerto Rico es 70% del Producto Interno Bruto y 100% del Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto de Puerto Rico es el valor de todo lo que se produce dentro de Puerto Rico. El Producto Nacional Bruto es lo que reciben los propietarios y los trabajadores y los residentes en Puerto Rico por concepto de actividad productiva. Es más, no se le debe llamar Producto Nacional Bruto, se le debe llamar Ingreso Nacional Bruto, que así le llama el Banco Mundial. Así que la deuda de 70.000 millones, para tener un índice de comparación, es 100% equivalente al Ingreso Nacional Bruto. El Ingreso Nacional Bruto está por los 69.000 millones en estos momentos, 69.000, 70.000, pues 100%. Y 70% del Producto Interno Bruto, que está por 101.000 millones, como 100.000 millones. Pues si es 70.000 millones, pues es 70% del Producto Interno Bruto. En el caso de Singapur, 111%. 111%. Así es. Son como 306.000 millones de dólares los que debe Singapur. 306.000 millones o 306 millardos. Vis a vis un Producto Interno Bruto como de 280 millardos, de 276 a 280 millardos, mucho más grande que el de Puerto Rico, a pesar de que es una isla de 640 kilómetros cuadrados. Nosotros somos un continente, nosotros tenemos más de 9.000 kilómetros cuadrados. Tiene como 5 millones de habitantes. Y su población no está disminuyendo, está creciendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver las diferencias. Número uno, ninguna parte de esa deuda se utiliza para financiar el déficit del presupuesto, porque no hay déficit presupuestario, hay superávit. El presupuesto tiene unos ingresos, el presupuesto del gobierno central, que es el único gobierno que hay en Singapur, porque Singapur es una ciudad-estado. Los ingresos equivalen a 42.000 millones de dólares. Los de Puerto Rico son 7.000 y pico. Estos son 42.000. Los ingresos por concepto de contribuciones. Ojo. Los gastos 39.000, por lo tanto tienen un superávit de unos 2.000 millones. Primera diferencia. Segunda diferencia. ¿Con quién tiene contraída esa deuda Singapur? ¿Saben con quién? No toda. Tiene deuda como la de nosotros, con bonistas y demás, pero la mayor parte de la deuda con el sistema de pensiones de Singapur. ¿Y qué es el sistema de pensiones de Singapur? Un sistema de pensiones universal, obligatorio, como es el Seguro Social en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Singapur tiene una tasa de participación laboral de 70%. Tiene un desempleo de 1.8%, es decir, no hay desempleo, porque 1.8 es el que se gradúa de la universidad en lo que busca trabajo. Tiene 3 millones de personas trabajando. Nosotros tenemos 1 millón. Por lo tanto, tiene una base extraordinaria. ¿Para qué emite esos bonos el gobierno de Singapur al sistema de pensiones? Esos bonos en particular. El sistema de pensiones le presta al gobierno de Singapur y el gobierno de Singapur le presta a una entidad pública que es para construir viviendas. El 97% de la vivienda de Singapur es pública. Entonces, esos residentes luego compran, pagan hipoteca. En Singapur no hay nada gratis. Pagan hipoteca y luego van comprando la vivienda. Entonces, ese dinero retorna vía el gobierno al sistema de pensiones. Es una especie de corriente interna de circular riqueza. ¿Ha sido criticado ese sistema? Sí, hay polémica porque no es perfecto. Hay polémica, pero hay diferencia. Pero al gobierno. Entonces el gobierno le paga a el sistema de pensiones. Allá hay gobierno. Estamos hablando de países donde hay gobierno. Mira si hay gobierno. A Singapur, por acá en Occidente, nos los venden como si fuera un gobierno neoliberal estrictamente capitalista.
Del 50 al 60% del Producto Interno Bruto de Singapur lo producen corporaciones públicas. Ahora ellos no le llaman corporaciones públicas, le llaman Government Linked Corporations, corporaciones vinculadas al gobierno. Tienen empresas de capital conjunto, lo que aquí llaman alianzas público-privadas, sí las tienen, pero conservando el gobierno el control. Las principales corporaciones públicas de Singapur son el puerto y una de las mejores, si no la mejor, línea aérea del mundo, que probablemente ustedes han visto sus anuncios. Pero aquí no llega ni Lufthansa, ni llega... ¿Cuál llega aquí? No llega... Pero hay otra diferencia. Y es que Singapur, el 40% de ese presupuesto de más de 40.000 millones, lo utiliza para relaciones exteriores, entiéndase, relaciones comerciales. Tiene tratados comerciales, tiene 72 tratados contributivos, para empezar, aparte de los tratados comerciales. El comercio con América Latina es de 30.000 millones de dólares. El de nosotros es insignificante, ellos están en el Pacífico y nosotros en el Caribe. Sus principales socios en América Latina son Brasil, México, Venezuela y Panamá. Venezuela, presumo, por el petróleo, entre otras cosas, porque Singapur no tiene mayores recursos naturales. Estos son datos de Granma, esto que estoy citando ahora. Hay cerca de 100 compañías de Singapur con alrededor de 400 oficinas en América Latina. ¿Tiene relaciones diplomáticas con Cuba? Recientemente, como desde el 90. No porque las rompiera en el 59, porque en el 59 Singapur no tenía relaciones diplomáticas con nadie porque era una colonia. Singapur, conservador, centro capitalista, se ha opuesto consistentemente al bloqueo de Cuba por parte de Estados Unidos, por lo cual el año pasado el gobierno de Cuba lo felicitó. Hace 3 años, esto yo me enteré a través de Granma, en Puerto Rico ha pasado por debajo del radar. Hace 3 años el primer ministro de Singapur visitó a Cuba, Lee, el hijo del famoso Mr. Lee, que fue el fundador del Estado Nacional de Singapur. ¿Y por qué? Y después una serie de ministros. Bueno, pues en el 2012 lograron un acuerdo entre Singapur y Cuba sobre intercambio en investigaciones en medicina tropical. ¿Por qué? Porque Singapur ha establecido unos laboratorios de medicina tropical. Recuerden, China, Malasia, la estructura viral en el trópico es distinta a la estructura viral en otras zonas geográficas. Y mientras Singapur hace eso, eso ata a las farmacéuticas a Singapur. Singapur tiene numerosas farmacéuticas. Si tú atas, eso se llama eslabonamiento, las atas con servicios, se les hace difícil irse, ¿verdad? Si están sueltas como las de Puerto Rico, se les hace más fácil irse. Además, Singapur tiene uno de los puertos, si no el puerto de más tránsito en el mundo, el puerto marítimo. Son expertos en administración y desarrollo de puertos. Y a Cuba le interesa desarrollar el puerto de Mariel, entre otros. Pues había cierta comunidad de intereses. Esto es en información de octubre del 2012, en Granma, hace unos meses. ¿Cómo han prosperado esos proyectos y demás? No lo sé, porque esas cosas toman tiempo. Ya firmaron el acuerdo de intercambio de información sobre investigaciones en medicina tropical. Por eso es que una deuda pública no puede ser comparada con otra. Depende de tus condiciones económicas, depende para qué la estás usando, depende de tu estructura presupuestaria. Vayamos un momentito, para terminar, al presupuesto de Puerto Rico. Aquí aparecen 2 páginas. Son muy complicadas y yo voy a tratar de simplificar porque no les voy a aguar esta semana que tiene días libres. Por malos motivos, pero días libres al fin. Tenemos 2 resúmenes aquí. Estos son resúmenes. El presupuesto del gobierno de Puerto Rico es amplio, ¿verdad? Tiene muchas páginas.
Esto es el resumen. En la primera página del resumen, fíjense en la línea del 2014, que está a la derecha, ¿la ven? 2014. Ese año fiscal 2014, que ya empezó. Empezó el 1 de julio del 2013. Aquí dice presupuesto recomendado, ya eso debería leer asignado, pero esto lo publica OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, no habían cambiado todavía, por lo tanto va a haber algunas diferencias de 60 o 70 millones con relación al asignado, pero ahora no vamos a poner a ustedes a discutir aquí por 60 o 70 millones de dólares. Discuta esa diferencia cuando llegue a su hogar. El presupuesto consolidado es el presupuesto de todo el gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas. Lo único que no incluye son los municipios. Ese presupuesto ascendió o asciende para este año fiscal en curso a 29,000 millones. Lo ve al final de la página. 29,000 millones, lo ve ahí, ¿verdad? Ahora, yo les voy a hacer un cuento y usted lo va a buscar después. No busque las cifras ahora, porque se les va a hacer difícil encontrarlas ahí. Pero óigame bien, las tres partidas más importantes en ese presupuesto, recuerde que esto está agregado porque no está por agencia, consolidado aquí. Las tres partidas son la nómina, los subsidios, donativos, etcétera, 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 y el servicio de la deuda. Y el servicio de la deuda, el pago de la deuda. La nómina para el 2014 son 6,768 millones, que es la primera partida que aparece ahí. ¿La ven, verdad? Ahora, los donativos están dispersos. Hay dos partidas de donativos, pero yo los sumé. Se llaman subsidios, incentivos, donativos. ¿Sabe a cuánto ascienden? A 6,725 millones. Es decir, la partida de donativos y subsidios rivaliza con la partida de la nómina. ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo, verdad? No. Es que te dije que te ibas a confundir si no me atendías. Ven acá ahora. Ve bajando, donde dice subtotal, subsidios, incentivos y donativos. Y lee ahí 5,000 millones. Súmale los otros 890 que están arriba y te va a dar a 6,725. Ah, ¿viste? Por eso es que las tablas hay que leerlas con una precisión extraordinaria. Por eso yo le dije que ahora no se ocuparan mucho de ello. Pero fíjate que es la partida, en algunos años es la más grande del presupuesto. En otros años es segunda únicamente a la nómina. Ahí es que puede estar, entre otras cosas, la de la asociación esa de legisladores municipales. Ahí está eso. Ahí está todo. Eso es como un zafacón. Ahí están cosas que pueden ser socialmente muy beneficiosas y otras que pueden ser frívolas y otras que pueden ser jaiverías políticas. Ahí hay de todo, eso es un zafacón. Eso yo digo que hay que escrutarlo agencia por agencia. ¿Y cómo está eso? Eso está reguereteado por las agencias. Seguirle el rastro es difícil, porque a veces, por ejemplo, pueden decir, le vamos a asignar $10,000 a la Asociación de Economistas. No estoy diciendo que lo hayan hecho, lo estoy usando como ejemplo. En el pasado lo hicieron, pero no sé si ahora lo hacen. Y esos $10,000 se van a canalizar por vía de la Junta de Planificación. Pues aparece en el presupuesto de la Junta de Planificación, subsidios y demás, pero entonces ¿cómo uno lo encuentra? No es fácil. Entonces el servicio de la deuda notarán que es 3,943 millones. Que aparece ahí aparece ahí con un cuadrito que yo le puse. Le puse un rectángulo, ¿lo ven? Pago de la deuda. Servicio y pago de deuda. Es lo mismo. Si se trasladan hasta el 2014, ven 3,943 millones. ¿Verdad que sí? Estamos, ¿verdad? Ahora, eso es de todo el gobierno de Puerto Rico, incluyendo corporaciones. Adviértase una cosa con relación a la nómina. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que la nómina es el 80% del presupuesto? Eso nunca ha sido cierto en toda la historia de Puerto Rico.
Nunca. Podrá ser cierto en alguna oficina, en algunas dependencias, pero no es cierto. Es simple y llanamente falso. Yo me paso diciéndolo y los analistas políticos se pasan repitiendo el 80% este. Nunca. La nómina como por ciento de los gastos de funcionamiento nada más del presupuesto consolidado es 38%. Y como por ciento del total de presupuesto es 23%, 23.3%. Ahora, eso es el presupuesto consolidado. Vayamos ahora al presupuesto del Fondo General, que es la próxima página. Este es el que se discute en la legislatura siempre. Este es el Fondo General. Cuando hablan del déficit, están hablando de este presupuesto. Fondo General. Nómina en el 2014, 3.691 millones. En el 2014. ¿Verdad? Total del presupuesto, 9.835 millones. Va a haber alguna diferencia con el presupuesto que ustedes vean luego publicado como asignado, porque entre el recomendado y el asignado la legislatura realizó unos cambios. ¿Verdad? La legislatura siempre realiza cambios, pero aquí entre nosotros son cambios marginales porque no puede hacer realizar grandes cambios. Esto ya viene estructurado por parte de las agencias y por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿El uno es consolidado y el otro? Este es el Fondo General. Este es un subconjunto del presupuesto consolidado. Este está incluido en el presupuesto consolidado, pero ahora no están incluidas las corporaciones públicas. Es solamente el Fondo General del Gobierno Central. ¿Estamos? ¿Y las aportaciones federales tampoco? Sí están. En otras palabras, esto es constitucional. La deuda es constitucional. No, esto no es deuda. Esto es presupuesto. Ahora, el servicio de la deuda que aparece aquí es a la constitucional. Sí, señor. Que está ahí identificada, 658 millones. Pero nuevamente, la nómina aquí no es un 80% del total del Fondo General. De los gastos de funcionamiento es un 53% y del total del presupuesto del Fondo General es un 37.5%. Interesante, ¿verdad? Claro, puede haber departamentos de 70%, pero puede haber departamentos de 20%. Exacto. Fíjense que el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico es 28.000 millones. La deuda del gobierno de Puerto Rico son 70.000 millones. Claro, es deuda con distintos términos de pago. Creo que me he extendido mucho y no quiero... voy a cerrar con un comentario sobre unas amigas de ustedes. Yo sé que ustedes las quieren mucho. Son las casas clasificadoras o casas evaluadoras, como Standard & Poor's o Fitch o Moody's. ¿Para dónde estaban mirando esas casas evaluadoras? Esas casas evaluadoras, perdónenme, evalúan valores en el mercado. Pueden ser acciones de la General Motors, pueden ser bonos del gobierno de Texas, pueden ser bonos del gobierno de Puerto Rico, bonos de Francia, bonos del gobierno federal. ¿Para dónde estaban mirando esas casas evaluadoras cuando le dieron AAA a Enron? Y Enron fracasó. Tenía un fondo de pensiones que estaba montado en un accionariado obrero de sus empleados, y empleados que tenían 20, 25 años de trabajo, 30 años de trabajo, se quedaron sin un centavo de pensiones, liquidados de un día para otro. Y estas casas evaluadoras evaluaban bien las acciones que emitió y que estaba emitiendo Enron. ¿Para dónde estaban mirando? ¿Para dónde estaban mirando estas casas evaluadoras cuando ahora los bancos y otros organismos financieros empezaron a emitir y a inventar toda una serie de instrumentos financieros
usando como colateral unas hipotecas de unas casas cuyos precios se habían inflado dramáticamente. ¿Para dónde estaban mirando? Y eso colapsó. Y todavía se le sigue dando crédito a esas casas evaluadoras. Desafortunadamente, eso es, a mi juicio, terrible, pero es así. Es terrible, pero es así. Esos son los dioses de hoy en día. Hay algunos movimientos, algunos gobiernos estatales en Estados Unidos se han quejado de las casas evaluadoras. Y han dicho, ¿pero qué es esto? Y han dicho, pero si es que estas casas evaluadoras están siendo más estrictas con los bonos de entes públicos que con las acciones de entes privados. Y no están siendo justas. Y varios gobiernos, incluyendo muchos gobiernos de estados de Estados Unidos, se han quejado. Hay un movimiento en Europa, en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, todavía muy incipiente, para tratar de que si va a haber evaluadoras, que sean evaluadoras públicas, porque estos entes privados que tienen sus particulares intereses tienen que estar evaluando los valores en el mercado. Hay otras que lo que están proponiendo es que ya que el sistema financiero está tan internacionalizado, que sea una entidad creada por la Organización de las Naciones Unidas. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero me sospecho que es mejor que las casas evaluadoras estas de entes privados. Y fíjense cuál es lo pernicioso, lo torcido del rol de estas casas evaluadoras. Son procíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Las economías de mercado pasan por ciclos. Hay ciclos de recuperación y de bonanza, ciclos de recesión. Si usted estudia la historia económica durante los últimos 200 años, la historia del capitalismo ha sido de oscilaciones. La más citada es la Gran Depresión de la década del 30, pero en el siglo XIX hubo como 4 o 5. Y luego recuperaciones. Casi siempre hay unos auges cuando se dan los inventos. A partir del 1898, 1900, la energía eléctrica, luego el carro, creó un gran auge. Luego se crean unas bolsas especulativas y en la década del 20 se creó una enorme bolsa especulativa. Y en el 29 explotó la burbuja y a lo largo de la década del 30 la Gran Depresión. Ahora la burbuja quizás era creada por las cuestiones electrónicas o fue creada durante la década del 80, del 90, la primera década del siglo XXI. Y estas casas evaluadoras, cuando estamos en el auge, todos esos bonos y todas esas acciones las evalúan positivamente y estimulan entonces la burbuja especulativa que va a provocar el colapso. Entonces, cuando hay recesión, que hay que estimular a la economía, empiezan con evaluaciones negativas, como la que le están haciendo a Puerto Rico y los demás. Entonces, van inutilizando, poniéndole trabas al gobierno, y no pueden los gobiernos, no es que no puedan, no, reducen la capacidad del gobierno de lograr estimular la economía. Así que estas casas evaluadoras juegan un rol desafortunadamente procíclico. Cuando hay recesión, estimulan la recesión con sus evaluaciones negativas. Y cuando hay auge, estimulan la burbuja especulativa con sus evaluaciones extravagantes. Y desafortunadamente los seres humanos no podemos decir que somos racionales, cuasi racionales. Si fuéramos racionales no nos mataríamos los unos a los otros, para empezar. Y nos matamos por millones. Si fuéramos racionales no utilizaríamos gran parte de la ciencia para inventar cuánto instrumento de destrucción masiva hay. Mire si somos irracionales para llevarlo al terreno de la economía. En el siglo XVII hubo una gran especulación en Holanda. Una de esas burbujas especulativas, parecida ahora a la que se dio
y que provocó la caída, la debacle, la crisis financiera del 2008. ¿Saben qué se montaba la burbuja especulativa de Holanda en el siglo XVII? En los tulipanes. Llegó el momento en que los tulipanes valían como instrumento de especulación más que las casas. Si eso no es irracionalidad, ¿qué lo es? Y con eso termino. Ampliar el recaudo de para que el mismo sea más equitativo. La base del recaudo. Bueno, no hay duda que hay que hacer, en Puerto Rico hay que hacer una reforma fiscal completa. No se trata de proponer un impuesto o dos impuestos o un cóctel de impuestos, sino completa. Cuando digo reforma fiscal, fíjense que incluyo ingresos y gastos, porque esto de los subsidios y demás hay que examinarlo. Congelación a la base contributiva, yo creo a grosso modo podríamos proponer lo siguiente. 1. Congelación a las corporaciones. El impuesto debe ser lo más uniforme posible. Ahora tenemos corporaciones exentas, corporaciones especiales, corporaciones regulares, y lo que hay es un berenjenal en Hacienda extraordinaria. Aparte de la ley de incentivos contributivos de fomento, que cobija eminentemente al sector manufacturero, sobre todo a las farmacéuticas, son las más importantes, hay como 72 estatutos tributarios o más que eximen a tal o cual o más cual empresa, con disposiciones distintas. Para Hacienda administrar eso, pues es un berenjenal. Debe haber un tipo contributivo base. Esto no significa que no puedan disponerse tasas preferenciales por razones estrictamente de beneficio social, pero eso tendría que ser sumamente riguroso, porque aquí se abre una excepción y como la excepción llega el momento en que cobija a todo el mundo y dejó de ser excepción. Es absurdo, como existe hoy, que tengamos unas exentas cuyo tipo contributivo es entre 2 y 4% según la ley y puede ser 0 si es un producto novedoso, innovador, etc. Y es fácil cualificar. Tú lees la ley y dices, pues déjame tratar de cualificar. Esa es la ley de incentivos tributarios de fomento. 4% nominal. A eso tú le añades un crédito y deducciones a montón. Luego tener una tasa alta para otras corporaciones, aunque la tasa efectiva sea relativamente baja, pero es que un diferencial grande entre la tasa a que efectivamente se paga y la tasa que dice la ley se presta a equívocos. No debe ser. La tasa nominal, la que dispone la ley, debe ser lo más cercana posible a la tasa efectiva. Pero si la llevamos de deducciones, de crédito, de otros, pues entonces va a haber un gran diferencial. Las tasas deben ser ¿cuán alta? Lo más baja posible, pero lo más uniforme posible, lo más amplia posible, para cobijar a todo el mundo, a todas las corporaciones. ¿Puede haber tasas de excepción, tasas preferenciales? Claro que sí. Yo tuve una experiencia, desafortunadamente me están grabando y no puedo decir la mala palabra que él dijo, pero tuve una experiencia con unos cooperativistas de Mondragón que vinieron a visitarnos a Puerto Rico hace unos años atrás. Moisés Méndez era director de Fomento Cooperativo para ese entonces. Nos visitaron, era auspiciado por el gobierno de Puerto Rico, la universidad y demás. Esta gente de Mondragón fueron a visitar al Departamento de Estado y allá les explicaron en qué consistía la ley de incentivos contributivos. Y luego vinieron a Fomento Cooperativo y se enteraron que las cooperativas no pagan contribuciones, que están exentas. Y de momento el vasco dice, ¿y quién carajo tiene responsabilidad social en este país? Y todos nosotros nos metimos por debajo de la mesa mientras. Y eso lo estoy contando tal y como pasó con la palabra que pasó. Y esto no puede ser así. Entonces, todos los analistas que nos han visitado, uno de los últimos fue James Alm,
que es un experto en contribuciones a nivel internacional, que vino para el Centro de la Nueva Economía, dijo, no, pero es que no puede haber un sistema tributario así, ni pueden basar todas las inversiones meramente en incentivos tributarios. No puede ser. Aquí las empresas no se van porque estén pagando contribuciones altas, las farmacéuticas no se van por eso, se van por otras razones. Se van por acceso a la clientela. ¿Qué le interesa a una empresa? Vender. ¿Por qué se establece en Singapur? Si en Singapur lo que hay son 4 gatos como aquí en Puerto Rico. Ay, porque tiene unos pequeños tratados comerciales con Malasia, con China y con otros. Le da acceso a nueva clientela. ¿Puerto Rico le da acceso a nueva clientela? No, porque nosotros nunca nos hemos concebido como una plataforma de exportación hacia otros países. Simplemente exportamos hacia Estados Unidos. Esa empresa americana viene aquí, produce aquí y exporta para Estados Unidos, que es donde tiene acceso libre. Acceso libre que antes era un gran privilegio y que está dejando de serlo porque otros lo están ganando vía tratados comerciales. Así que no podemos depender de incentivos tributarios únicamente. Además de esa tasa contributiva uniforme para las corporaciones, hay que revisar las tasas contributivas de los individuos, las tasas contributivas sobre el consumo, hay que retasar la propiedad, todo. Mientras más tipos, más amplia sea la base, menos responsabilidad va a tener uno individualmente en términos tributarios. Va a ser, es decir, no que no sea responsable, sino que menos peso va a tener el cumplir con esa responsabilidad. Yo creo que como punto inicial, por el lado de los gastos, hay que examinar la estructura gubernamental. La discusión de que el gobierno grande o gobierno pequeño es una discusión falsa. En esa discusión no se debe caer. Es si el gobierno es efectivo o no. Y puede tener un problema de dispersión administrativa, no que sea grande, pero de dispersión administrativa, donde 10 agencias tienen las mismas responsabilidades y no hay una que coordine. Y eso pues lo torna inefectivo. Ahora, si planteamos la discusión entre grande y pequeño, vamos a tener un problema porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y va a haber 50% diciendo que es grande y 50% diciendo que es pequeño. Y no logramos la tan invocada concertación. Espero haber contestado por lo menos a grandes rasgos la pregunta. Ahí no hay concertación. A mí me gustaría saber cuál es la comparación, Francisco, de la base contributiva de Singapur comparada con la de Puerto Rico, que oí que era el 33% entre nosotros, a los individuos, por supuesto. Era el 33% de nosotros, pero si nos ganamos $100, le dejamos 70 la diferencia, ¿no? No, es menos. Es menos porque la tasa efectiva que tú pagas de tus ingresos puede estar en 10, 12%. La de las corporaciones regulares, 7 u 8, menos la de las exentas están en 2%. Ahora, una buena comparación es la siguiente. De todo el ingreso nacional bruto de Singapur, de todo el valor de su producción, que en el caso de Singapur son bastante equivalentes, en el caso de Puerto Rico no, el 15.4% se recauda en contribuciones. En el caso de Puerto Rico, si es el ingreso nacional bruto, es solamente el 7.9%. Si es el Producto Interno Bruto, si es el Producto Interno Bruto es el 7.9%. Si es el ingreso nacional bruto es el 11.5%, mucho más bajo. La recaudación contributiva de Puerto Rico suma unos 8.000 millones de dólares y estamos hablando de un ingreso nacional bruto de casi 70.000 millones y de un Producto Interno Bruto de 100.000 millones. Está bajo. ¿Por qué está bajo? No porque tú pagues contribuciones bajas, sino porque hay muchos que no están pagando. Hay muchos que están evadiendo. Y hay grandes corporaciones cuya responsabilidad tributaria es muy baja. Hay muchas razones.
Repite la pregunta. Yo creo que no. Ahora, fíjate que esta pregunta implica la posibilidad que tendría Puerto Rico, no de negarse a pagar la deuda, pero de renegociarla y negociarla. Porque después de todo, ¿qué pasa cuando estas casas evaluadoras devalúan los bonos? Es decir, no devalúan los bonos, sino que los evalúan negativamente, bajan su clasificación. ¿Qué pasa? Si tú eres acreedor, digamos que aquí la compañera es acreedora, una gran inversionista, y es acreedora, tiene bonos del gobierno de Puerto Rico, y los bonos son, su clasificación se reduce. Ella quiere salir de esos bonos, digamos que tiene $200,000 en bonos, para usar una cifra modesta. Quizás este está interesado en comprárselo, pero son bonos que ya han sido bajados de clasificación. Le va a ofrecer $180,000 por lo que ella pagó $200,000. Ella es acreedora del gobierno de Puerto Rico. ¿Le conviene que los declaren chataja? No. ¿Y al gobierno de Puerto Rico le conviene? No. Entonces tenemos aquí una coincidencia entre el deudor y el acreedor. Hombre, ¿a qué acreedor le gusta que no le paguen? Pues a ninguno. Así que el acreedor y el deudor en cierta medida tienen un interés común, un interés que los debería llevar, los debería empujar a negociar al margen de esas casas evaluadoras. Hemos convertido a esas casas evaluadoras en centros que dictan política pública y dicen, ah no, si no resuelven el problema de retiro yo les voy a devaluar los bonos, si no hacen esto les voy a devaluar los bonos, si no hacen aquello les voy a devaluar los bonos. Pues yo creo que es hora de que el gobierno de Puerto Rico pueda negociar con los tenedores de bonos. ¿Es difícil eso? Es difícil. Bien difícil. Así es. Menciono que el comercio de Singapur con América Latina era de 30 millardos. ¿Cuál es el de Puerto Rico con América Latina? Yo creo que probablemente en importaciones pueda ser espérate, deja ver si lo tengo aquí. Yo no me gusta traer papeles porque le puede pasar a uno como al conocido Kit Cajita. Entonces uno empieza. Pero traje aquí un apéndice. Pueden ir haciendo otra pregunta en lo que yo busco el dato. Y le voy a hacer una recomendación a todos ustedes. El papel que yo les repartí, estúdienlo en la casa. Y cuando salgan noticias relativas a esos temas, busquen y contrasten y relacionen. Claro, los números van a ir cambiando. No crean que, porque lean números distintos en la prensa, que es que están necesariamente mal, pero van contrastando y van familiarizándose con los conceptos, porque cada número está atado a un concepto y eso me parece que es importante. Y estoy como Kit Cajita yo. Vamos a ver. A48. Te voy a dar una idea. No tengo aquí el comercio con América Latina. Lo tengo con países extranjeros. Es decir, recuerda que es Estados Unidos y países extranjeros.
Y con países extranjeros está por los 16.000 millones. La mitad. Exportación. Exportación. Exportación, exportación. Venta, venta. Venta de nosotros. Que son eminentemente mercancías. Eso es otro mito que hay por ahí. Muchos postmodernos decían, la economía se está desmaterializando y el grueso del comercio internacional son servicios. El 80% del comercio internacional son mercancías. Los dos son impuestos sobre el consumo, los dos los va a pagar el consumidor. La única diferencia es la estructura de recaudación. En el caso del IVA, se va pagando por etapas y hay una especie de fiscalización mutua entre los distintos contribuyentes, porque yo pago en función de lo que te pagué a ti y necesito un crédito tuyo. Así que hay una fiscalización, nos velamos los unos a los otros en las distintas etapas de producción, hasta que llega al final al consumidor y lo paga. Así que el IVA lo que garantiza es tener una tasa de captación considerablemente más alta. Por eso es que el grueso de los países que tienen impuestos sobre el consumo, a excepción de Estados Unidos, utilizan el IVA. ¿El efecto en el consumidor? No. Bueno, el impuesto sobre el consumo por definición es de base contributiva amplia. En ese sentido es bueno. Es negativo en el sentido de que es regresivo, es decir, que si tú compras un litro de, iba a decir un litro de ron, un litro de leche, y un millonario compra un litro de leche, pues están pagando la misma cantidad de impuestos, porque es el mismo litro de leche, aunque tu ingreso sea considerablemente menor. No obstante, es un impuesto de base amplia porque lo paga todo el mundo. Lo que hay que hacer es aumentar la tasa de captación porque en nuestra experiencia es muy baja. Para eso es que es el IVA. Pero entonces también aumentarlo para poder llegar a tener un ingreso mayor. No necesariamente hay que aumentarlo. Si la tasa de captación es más alta, el ingreso va a ser mayor. Porque ahora la tasa de captación está por un 50%. Eso quiere decir que tú pagaste $1 de IVU y a la Hacienda le llegaron 50 centavos, no le llegó el peso. Esto es lo que quiere decir la tasa de captación. ¿Qué opina de cómo se atiende la necesidad de auditar y existiendo transparencia en el gobierno? ¿Qué opinión tiene sobre auditar la deuda? Exigir que se audite la deuda. Exigiendo transparencia. Eso se ha hecho en otros lugares. Bueno, la opinión tiene que ser positiva. De hecho, los estados financieros del gobierno de Puerto Rico tienen que ser auditados. Si algo tiene que ser auditado, entonces debe ser la deuda. El problema de la deuda en Puerto Rico, más que su tamaño, ha sido su uso. Más que su tamaño, ha sido su uso. Un uso para propósitos, no para mejoras de capital, sino para gastos operacionales. Tú no puedes utilizar deuda para gastos operacionales. ¿Qué tienes que resolver? Lo que tienes que resolver es la insuficiencia de cubrir con relación a los gastos operacionales. Es decir, los ingresos operacionales y los gastos operacionales deben estar a la par. Si los gastos operacionales exceden a los ingresos operacionales, algo anda mal. Eso es lo que hay que corregir. No lo hemos corregido. Y simplemente emitiendo deuda no lo corregimos, lo tapamos. Relacionado a eso, a lo mejor en esta pregunta, que tiene relación, ¿qué herramientas tiene el pueblo para detener o cuestionar el proceso de establecer deuda por déficit? Bueno, yo creo que el instrumento principal es la discusión pública, pero la discusión pública en Puerto Rico no puede ser trivial. Aquí estamos discutiendo si gana en el 2016 el PNP o el Partido Popular. Si esa es la discusión pública que tenemos, vamos mal, bien mal, pero bien mal. Y si la discusión pública que tenemos es
si fulano en la legislatura es corrupto o no es corrupto, que debe ser objeto de discusión pública, pero si a eso se circunscribe, vamos mal, porque no estamos discutiendo los problemas de fondo. La discusión pública tiene que estar orientada a discutir eminentemente los problemas de fondo. ¿Se pueden discutir problemas triviales? Claro que sí. La trivialidad no únicamente tiene su espacio, es necesaria porque no nos volveríamos locos, pero hay que discutir los problemas de fondo. Y esto de la deuda, no se trata de prohibir la emisión de nueva deuda. A veces es necesaria. La cuestión es para qué, con qué fin. Y eso debe estar bien explícitamente definido. Eso debe estar bien claro. Es decir, debe haber una política de manejo de deuda, como debe haber una política educativa, como debe haber una política económica, como debe haber una política de salud. Esas políticas. ¿Cuál es la política de salud de Puerto Rico? Largo pues. Todo el mundo cree en el plan universal. Sí, concretamente. Dime que. Móntame el muñequito. ¿Dónde está el muñequito montado? ¿Cuál es? ¿Cuál es la política educativa? Bueno, educar. Sí, concretamente. ¿Cuál es la política económica? ¿Quién está a cargo de realizarla y de coordinarla? ¿Cuál es la política infraestructural de Puerto Rico? Está la autoridad de cajeteras para las cajeteras, está energía eléctrica para energía eléctrica, está acueductos para acueductos. Óyeme, entonces acueductos van por un lado, energía eléctrica por otro. Pues vamos a tener un país esquizofrénico. ¿Sabes quién dicta la política infraestructural en Puerto Rico? Los constructores, y detrás va energía eléctrica, detrás va acueductos y detrás va carreteras. No puede ser así, pero ¿quién la tendría que articular? Todas esas entidades, pero articuladas ¿por quién? Por la Junta de Planificación. Pero a la Junta de Planificación lo que tiene es un presupuesto de 14 millones de dólares, que es una porquería. Si usted examina el presupuesto y el personal de la Junta de Planes, eso ha ido así, mientras otras entidades han subido. Pues entonces no hay plan infraestructural. ¿Y el plan de agua? Que es hasta donde yo sé, el agua es vital. El plan de uso de terrenos, que ahora este nuevo presidente de la Junta de Planes, con razón, está dándole prioridad. Pero ¿con qué recursos cuenta? Pues mientras no tengamos esos planes, vamos a tener un gobierno desorganizado y un país desorganizado. Aquí lo que está desorganizado es el país, la empresa privada, el gobierno, todo está desorganizado porque no hay plan. Es un país que está funcionando con bastante ineficiencia. No hay plan. Y cuando hablamos de plan, no es un documento, es un plan operacional, un plan que se va articulando, que se va realizando, un plan operacional, si no, porque, y otra cosa, por falta de ese plan, hacemos un puerto, invertimos dinero en el puerto de las Américas, con unas grúas enormes, que no han cargado ni una quenepa. Tenemos entonces el plan de desarrollo del oeste de hace 30 años atrás en la antigua base Raimi, sal y agua. Ahora el plan de Roosevelt Road se está haciendo sal y agua, porque ¿cuál es el plan? El plan de las comunidades especiales, donde se invirtieron 1.000 millones. Entonces viene un gobierno, viene el otro y lo descalabraron. Es decir, se han gastado dinero en pseudoplanes que se quedan a la vera del camino, algunos buenos, algunos malos, pero se quedan a la vera del camino y no se ejecutan. Hay un problema de ejecución. Nos cancelamos. Leo, perdóname, es que quedan dos preguntas de mesa. Hay dos preguntas más. Pero tienen ahí voy a decir estas dos y la de ella, entonces usted va a contestar las tres a la vez porque ya es tiempo y algunos se van retirando. ¿Qué le parece la compra del artículo edificio del Banco de Ponce en la Mina de Oro para reubicar el Departamento de Justicia?
Con relación al Departamento de Justicia, de su mudanza, pues yo no tengo mayor información, así que realmente no puedo opinar. Con relación a la oposición a los impuestos, peligroso. Ese es el programa neoliberal. Bajar impuestos, no imponer impuestos. Podemos criticar la manera en que se pusieron, podemos criticar determinados impuestos que no están bien concebidos, podemos exigir, decir, no, mire, con esta imposición de impuestos no se resuelven los problemas fiscales de Puerto Rico, se necesita una reforma integral, pero oposición a los impuestos, así porque sí, cae uno en una trampa neoliberal. ¿Qué otra pregunta era? Bueno, por sus actos los conoceréis. Yo en estos últimos 5 años, lo que he visto, para no citar instancias anteriores, porque no nos vamos a remontar al año de las Huácaras, ¿verdad? Pero en los últimos 5 años, digamos, estas 2 administraciones gubernamentales recientes, en el caso de la administración anterior, se fue por la línea neoliberal de reducir el gobierno. La ley 7 yo creo que fue, antes el gobierno se distinguía por 3 cosas. Principio de mérito, es lo que siempre se ha invocado, seguridad de empleo y beneficios marinales. Entonces la gente decía, mira, puedes trabajar en el gobierno que aunque no ganes tanto como en la empresa privada, vas a tener seguridad de empleo, el principio de mérito, permanencia y tu pensión y demás. La seguridad de empleo, la ley 7 la acabó. De hecho, acabó con el concepto de permanencia, porque muchos de los despedidos tenían permanencia. El principio de mérito, la mayor parte de las oficinas son cuadriláteros donde se enfrentan boxeadores de un partido y de otro, y la sangre que derraman es azul y roja. Así que el principio de mérito, nada. Beneficios marinales, con lo que ha pasado con el sistema de retiro, los beneficios marinales han sido menoscabados. Los menoscabó el doctor Pedro Rosselló con el sistema 2000 y lo menoscabó ahora esta actual administración con la reforma que hicieron. Así que yo no veo voluntad para hacer verdaderas reformas. Ojalá me equivoque, porque esta administración todavía es joven. Expulsa de ahí al Fondo Monetario Internacional, que es mundialmente un recurso que usan la mayoría de los países del mundo. Entonces nosotros, si resentimos cuando esta agencia evaluadora nos devalúan el crédito, a nosotros lo que nos falta es la soberanía, porque... Pero yo creía que eso ya tú lo sabías. No. Lo que quiero decir es que yo estoy viendo que la exposición tan maravillosa que usted nos da, pues yo hablo así, como en la calle, como en el pueblo. Nosotros tenemos unos líderes gubernamentales, que no se puede decir directivos, perdón, al contrario, se debe llamar directivos y no líderes, porque ellos lo que hacen es ensuciar a río revuelto ganancia de pescadores, como dicen en la calle, porque si descabezas lo que tiene sentido en la agencia que te han nombrado, o si tú te vendes como directivos de la pasada, ¿verdad? Oficinas de planificación, pues entonces tienes un país como el que tenemos ahora, que no vemos, aunque la tenemos en el mundo, no vemos cómo le vamos a meter mano a esos subsidios, a esos residenciales públicos que no tienen sentido, nada más que para
que ni ellos los entienden también, porque decía Otto que para cada derecho hay un deber. Entonces, en el país que vivimos, para mí, tenemos que hablar de esta manera. Esa agencia evaluadora, que sigan con su juicio, ¿verdad? Como el Fondo Monetario Internacional, pero yo pertenezco al CARICOM, me voy por el CARICOM, que puedo entrar en negociaciones con mi gente del Caribe, me voy para el ALBA, para el Banco del ALBA, si no me presta Europa o no me presta Estados Unidos. Y eso yo lo veo bien sencillo, porque casi todos los que estamos acá vemos noticias de Telesur y de otra fuente, donde igual que aquí con el cooperativismo, igual que nosotros, que mientras la economía del país esté en el piso, el cooperativismo se mantiene más o menos estable, que no tiene crisis. Entonces, le quiero añadir este dato, que yo no sé por qué, no sé si se le pasó. ¿Cómo es que han crecido los millonarios y han aumentado los pobres en un momento supuestamente de crisis mundial? Yo no entiendo eso. Bueno, mira, en todas las crisis aumentan, sobre todo en las corporaciones, las ganancias sin distribuir. Hace poco el New York Times publicó un editorial señalando que cuando las corporaciones tienen ganancias, tienen dos vehículos, tres cosas que hacer: retener ganancias, distribuirlas en dividendos o hacer labor de inversión, expandir la actividad. En esta crisis, como en crisis anteriores, lo que han aumentado es las ganancias sin distribuir, se quedan muertas. No se convierten en dividendos, por lo tanto no se convierten en poder de compra, porque se tornan conservadores, los consumidores se tornan conservadores, es algo irracional, y se reducen dramáticamente las ganancias sin distribuir. Cuando yo vi ese editorial, busqué las cifras en el caso de Puerto Rico, y me llamó la atención que del 2006, que es cuando empieza la crisis en Puerto Rico, al 2012, las ganancias sin distribuir corporativas aumentaron de cerca de 4.000 millones a 12.000 millones. Y es un dato que es estremecedor. Se da esa enorme contradicción. Esa es parte del proceso dialéctico. En la crisis la pagan los paganos. Y con relación a los subsidios, aquí hay subsidios la política de subsidios es un desastre. Tanto con relación a los residenciales, pero no a los residenciales nada más, subsidian a centros turísticos, subsidian a hoteles. Es decir, aquí hay un desbarajuste extraordinario. Bueno, vamos a agradecerle a nuestro catedrático y excelente. Muchas gracias.